Hola, bueno, estamos acá para ver un campo de W. Murcott. Es un poco, les quiero enseñar un poco la importancia de elegir bien una variedad para cada zona de donde vayan a querer sembrar, ¿no? Básicamente este video es eso, buscando que sepan qué características tiene esta variedad, qué pros y qué contras tiene para elegir dónde sembrarla. Yo durante muchos años, a mí la W. Murcott no me gustó mucho porque donde, donde la empecé a cultivar era una zona muy húmeda y año tras año los rendimientos eran malos y los exportables eran malos. Muchos años después empecé un poco a manejar este campo tiene 3 años y la realidad de esta zona es otra. Esta zona es una zona muy seca, estamos en Arequipa, y la zona es propicia, ¿no? Ahorita son las 6 de la mañana y miren el sol esplendoroso que hay una humedad relativa debe estar en 30-35% más o menos, y, y hay mucha luminosidad y hay poca humedad, entonces eso le beneficia a esta variedad. Generalmente le beneficia mucho a las variedades tardías. Un poco para hablar de la W. Murcott. La W. Murcott es una variedad que nació en Marruecos, más o menos en los 80s. Empezaron a sembrarla en Marruecos, en la zona de Afurer. Por eso es que el primer nombre que tiene esta variedad es Afurer. De ahí pasó a España y en España les gustó, la llevaran en el bolsillo como se hacía antes, no tenía patente, no tenía nada y la empezaron a sembrar y se empezó a difundir allá en España. Más o menos en el 2006 la casa marroquí logró hacer algo histórico en cuanto a mandarinas, ¿no? Que es consiguió la patente de esta mandarina. La patentó como Nadarcot y de ahí en adelante empezó otra historia porque tuvieron que haber juicios, tuvieron que pagar patentes y todo para poder producirla en Europa, ¿no? En medio de todo ese interín, en lo que estaba propagándose en España, también la fruta llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos llegó como W. Murcott y así es como en una colección esa W. Murcott llegó a Perú. Eh, a Perú debe haber llegado a fines de los 80 por ahí. Uno de los primeros que la trajo fue Vivero Arona. En la colección estaba ahí y hay un huerto en Cañete que hizo el primer campo de W. Murcott. Más o menos será el 95, 96, que de esa edad debe ser el huerto más viejo que de W. Murcott que hay en el Perú. Bueno, como siempre, toda la citicultura empezó en el norte y en el sur chico de Lima, y ahí se empezaron a sembrar esta variedad y como les cuento, ¿no? O sea, no es una zona adecuada. Más adelante algún día haré un video en esa zona para demostrarle la diferencia que hay, ¿no? Entre lo que hay y lo que se puede llegar a producir en zonas más secas, ¿no? En estas zonas, la W. Murcott, este es un campo de 3 años, por ejemplo, debe tener algo de 40 toneladas por hectárea. La W. Murcott es una variedad eh, que tiene semillas, pero en zonas aisladas no las tiene. Hay que tratar un poco de cuidar las abejas, evitar que haya panales cercas y evitar que haya una vecindad mala, ¿no? Este campo tiene un campo de limón al lado, entonces un poco eso es lo que le saca las pepas. Pero si es que se siembra en un lugar aislado, la W. Murcott prácticamente tiene un 10% de fruta con semilla y una o dos pepas por fruta en ese 10%. Es, durante muchos años, hasta que apareció la tango, ha sido la reina de la mandarina. O sea, es una fruta muy rica. Es una fruta que sale, acá en Santa Rita sale mayo, junio, que es más o menos la época que va a salir esta.
En el norte sale junio, julio, y hay campos que ya se están atrasando más de acuerdo al patrón, que puede ser agosto, septiembre, octubre, ¿no? Hay campos que acá, hay un productor acá que le ha cambiado, le ha alterado toda la fenología y está cosechando en diciembre, enero, buscando el precio de mercado nacional. Pero bueno, eso no es lo que uno quiere, ¿no? Uno quiere tener una buena fruta para que sea exportable. Este campo que les estoy enseñando es un campo, como les digo, de 3 años, patrón citrumelo. La elección de acá fue patrón citrumelo, pero sin embargo a 500 metros tuvo que ser Lima Rampur porque es una zona que tiene muchas calizas. El citrumelo no tolera calizas, es el que más produce, pero en zonas con caliza lo mata, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más les puedo contar? Les voy a enseñar un poco el huerto para que vean cómo está y les voy comentando un poco los trabajos que se están haciendo en este momento. Acá en este campo, por la radiación solar, se ha hecho una aplicación de caolín. Eso es la última aplicación que se hizo. Miren los calibres que tiene, más o menos debe estar en 35 o 32 milímetros en promedio. Es un campo que todavía falta cerrar mucho los espacios, pero la carga es espectacular, ¿no? Acá les muestro un trabajo que se hizo la semana pasada también, que es hacer un conteo de frutas. O sea, se va haciendo una medición semanal del crecimiento de las frutas y también se ha hecho un conteo del 0.5% de los árboles para hacer un estimado de qué cosecha tenemos, ¿no? Por eso es que ha salido entre 600 en algunos campos a 800 frutos por árbol. Eso es más o menos 40 toneladas por hectárea. La W. Murcutt en general pesa 110 gramos en promedio y este campo está sembrado a 6 por 3. Entonces son 555 árboles por hectárea. Entonces ahí es donde sale ese cálculo, ¿no? Hemos comprado etiquetas y se ha marcado todas las frutas de un árbol, ¿no? De un árbol, desde 0.5% de los árboles de cada lote. Y también con eso hemos visto, y como vamos llevando el seguimiento de calibres, de crecimiento semanal, ahorita está creciendo 1.9, casi 2 milímetros por semana. Entonces con eso estamos haciendo un cálculo del calibre que va a llegar y de qué calibre es el que se debe ralear, ¿no? Es un trabajo importante que hay que hacer, como les digo siempre, hay que medir. Es muy importante tener todas las mediciones posibles que se puedan. Entre más cosas se midan mejor, porque como siempre les digo, lo que no se mide no se puede controlar. Antes de esa aplicación de caolín se dio una aplicación de Baremic, un jabón potásico. Voy a cambiarme de lado para poder enfocar bien. Que controló bien la araña, que hay muchos problemas de araña. No hay básicamente otro tipo de plagas. El problema, hay araña, un poco de pulgón, minador, que está controlado. Y el año pasado, que fue una cosecha bien pequeña la que tuvo, el problema fue la araña, ¿no? Y el otro problema es el sol. Otro tema también que es para un poco observar acá, que por el tema del clima, la fruta sale un poco redonda. Ahorita si la ven es media trompuda, después se va poniendo redonda. Este sí es un campo con sistema de riego por goteo. Hemos puesto 3 mangueras porque un poco como hay sales, también ir lavando las sales en esta tercer manguera. ¿Qué otros trabajos? Ahorita lo que se quiere es hacer un raleo. Ahorita hemos hecho un conteo, hay algo de 800, 900 frutas por árbol. Vamos a botar toda la fruta chica, la que esté de menos de 25 milímetros la vamos a botar. Y
esperando tener para este tamaño del árbol tener unas 35 toneladas por hectárea más o menos. Eso es lo que estamos buscando para esta edad. Como les digo, la cosecha estamos planeando para mayo, junio. ¿Y qué otro tratamiento vamos a hacer por acá, por esta época? Dentro de unos 10 días después del raleo vamos a dar una aplicación de Eclonia con aminoácidos, y si es que hay algún problema de araña, dar con algún acaricida más, ¿no? En la carga. Todos los árboles están recargados. Acá trabajamos haciendo contenciómetros para decidir el tema del riego. Ahorita el riego está en 50 minutos interdiario. Eso ya depende del tema de las mangueras. Acá se está usando cintas porque todavía no había capital para poner mangueras. Y al próximo año ya con esta cosecha se va a cambiar a manguera, ¿no? La manguera que generalmente usamos es 2 litros por hora, pero estas cintas sí son de alta descarga, son de 6 litros por hora. Y nada, hacemos las calicatas, se decide cada 3-4 días, se hace una calicata y con el tensiómetro, y se ve la humedad del suelo. Como ven, hay una muy buena humedad, se ha regado ayer en la tarde. Y nada, con eso se decide. Esta es la fruta que se va a ralear. O sea, toda la que está chica de una segunda flor se va a ir botando, y si hay alguna que está rameada, algo, también se sale, ¿no? Eso es la diferencia marcada que hay con respecto a otras zonas. Acá la fruta sale muy limpia. El año pasado salió más o menos 80% exportable. Esta es la fruta que un poco se va, que tiene este rasset, pero es muy poca la que hay con eso, ¿no? Nada, y esos son un poco los trabajos. Como les digo, cada 15 días, un mes, voy a irles comentando qué otros trabajos se van haciendo en esta W Murcutt, y qué otras cosas se van a ir haciendo, ¿no? Si les gustó el video, coméntenlo. Y nada, si es que tienen alguna duda, escríbanme para responderles. Muchas gracias.